Muy buenas noches, tengan todos y todas y bienvenidos a su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud, que lo que vamos a hacer es a conversar, a crear conciencia, a crear comunidades, como dicen por ahí, para poder apoyarnos, porque la intención de cada uno de nosotros y de nosotras es poder crear esa comunidad de interconexión en donde no solamente tenemos que estar físicamente. Muchas veces el hecho de que estemos conectados espiritualmente, en pensamiento, en estos grupos virtuales desde la comunidad de signos vitales también, pues nos ayuda en este proceso de cuidado. Así que para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, yo soy médico de familia y desde aquí, desde Signos Vitales, creamos estos espacios de conexión para conversar de estos temas que no solamente afectan a nuestros adultos mayores, sino que a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras y a todas las personas en general. Y aprovecho también para los que se conectan por primera vez, agradecer a los que se conectan al canal de YouTube, que gracias a cada uno de ustedes cada vez tenemos más visualizaciones y más personas pueden disfrutar del contenido. Así que de verdad muy, pero que muy agradecido por cada uno de ustedes que están compartiendo con nosotros. Hoy el tema que vamos a estar hablando en la noche de hoy se llama Comunidades de Cuidado, aprendiendo juntos a cuidarnos. Comunidades de cuidado, aprendiendo juntos a cuidarnos, con la intención de poder hablar, de poder conversar, con la intención de poder establecer estas interconexiones. Y como le estaba diciendo hace un ratito, esta conversación la queremos iniciar lanzándole una pregunta, lanzándole para que cada uno de ustedes nos diga qué piensan. ¿Sabías más de 53 millones de personas en los Estados Unidos son cuidadores, brindando apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad y a sus seres queridos? O sea que no solamente están cuidando a un adulto mayor, sino que cuidan a otras personas. Así que hoy queremos hablar desde esa perspectiva, de esa área amplia que significa el cuidar. Así que yo espero que ustedes estén listos, porque si ustedes están listos, nosotros también. Así que en unos segundos comenzamos. El cuidado en las Américas, el cuidado en los Estados Unidos, el cuidado de una persona mayor, el cuidado de un joven, el cuidado de un adolescente, el cuidado de nosotros mismos requiere un compromiso continuo con nosotros. No solamente hacia la persona que estamos cuidando, sino también hacia la persona que está ofreciendo el cuidado. Y si miramos este número, más de 53 millones de personas, y quiero subrayar en personas, ofrecen un cuidado. Y para usted cuidar necesita cuidarse, porque si no, el cuidado no va a ser lo más efectivo posible. Y para este tema, desarrollarlo, el tema de comunidades, yo tengo una invitada de lujo que está con nosotros por primera vez aquí en el programa directamente desde México, y quiero que me ayuden a recibir a Inés. Inés, bienvenida, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por sacar de este tiempito y estar con nosotros hoy para poder desarrollar este tema y poder presentar y presentarnos, ¿verdad? Cada uno de nosotros y de nosotras la importancia de desarrollarlo. Y para cada uno de los que están conectados, que no conocen a Inés, ella es María Inés Márquez Serna, es maestra en desarrollo educativo y en gestión de la convivencia en la escuela, la violencia, derechos humanos y cultura de paz de la Universidad Pedagoga Nacional Unidad Ajusco. Es formadora en Educación para la Paz por el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz.
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad San Pablo, Tucumán, Argentina, Universidad Pedagógica Nacional México. Actualmente se desarrolla en el ámbito educativo comunitario con más de 20 años de experiencia. Entre otras áreas que así desarrolla, Inés nos gusta decir que es amiga de aquí de Signos Vitales y por lo tanto de Puerto Rico. Así que de verdad que es un placer que estás aquí con nosotros. No, muchísimas gracias de todo corazón. Y antes que nada, no solo por escucharme a mí, sino por escuchar a toda una comunidad que está muy contenta de que nos reciban hoy y de que nos escuchen. Muchas gracias. Súper. Inés, para, como decimos, romper el hielo, ¿cómo tú viviste esta experiencia del COVID? ¿Cómo tuviste esto de la pandemia? ¿Y cómo nuestras comunidades de adultos mayores tuviste que reaccionaron a esa pandemia? Fue una situación compleja, por lo menos aquí en México, y digo, parte de mi trabajo investigativo, parte de la pandemia, porque obviamente, como en todas partes o en la mayor parte del mundo, esta es una comunidad vulnerable. Los que fueron relegados muchísimo fueron los adultos mayores. ¿Por qué? El joven tenía por lo menos las maneras de comunicarse a través de los medios electrónicos, la tecnología, las personas grandes en su trabajo, también el celular. Pero ¿qué pasaba con el adulto mayor? El adulto mayor estaba totalmente enclaustrado en casa, le tenían prohibido salir incluso, entonces perdió todo contacto. Obviamente eso tuvo unas consecuencias importantes, sobre todo en la conducta, en la situación emocional y por supuesto en la salud. Ese distanciamiento nos hizo repensar nuevas formas de vernos, nuevas formas de cuidarnos, porque al mantenernos a la distancia y no tener cómo relacionarnos, pues obviamente nosotros nos sentíamos solos, nos sentíamos tristes y eso aumentaba las enfermedades. Y creo que aquí parte de mi proyecto de investigación es ver cómo podíamos acercarnos nuevamente, cómo no volver a repetir esto, porque desafortunadamente sabemos que las pandemias son eventos que van a volver a suceder o situaciones que nos aíslen, pero ¿cómo le hacemos para cuidarnos en esos momentos? La pregunta está allí siempre, siempre que surge algún evento. ¿Cómo le hacemos para cuidarnos? Y eso Mm, es la pregunta por la que a mí me gustaría empezar a conversar. Gracias. Bueno, y como si no nos comunicamos, ¿cómo hacemos comunidad? ¿Cómo nos interactuamos, verdad? Y cómo logramos hacer ese vínculo entre cada uno de ellos, ya que tú lanzas la pregunta, ¿cómo logramos hacer eso que tú nos estás proponiendo, Inés? Bien, entonces déjenme les cuento un poquito mi historia. Voy a narrarles esto. A mí me parece una historia increíble. Y aquí quiero mencionar con mucho cariño al colectivo de adultas mayores Lunas de Plata, exactamente de la comunidad de San Bartolomé Medialco, que son quienes llevan a cabo este proyecto de cuidado, que en un primer momento quizás no lo considerábamos como tal, pero después se volvió un proyecto encantador en donde no solo aprendieron a cuidarse ellas, sino también aprendieron y fueron a buscar a las personas jóvenes de la comunidad, porque entendimos que todos requerimos ser cuidados. Ellas, al ver esta situación, ya casi al final de la pandemia, y les comento tristemente, de 35 elementos del grupo, quedamos menos de la mitad. La mayor parte de nuestros integrantes fallecieron en ese tiempo. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo le hacíamos para regresar? Yo trabajo con ellas desde antes de la pandemia y fue un momento en que nos limitamos, en que ya no pudimos verlos. La propuesta de ellas, de dos de ellas, fue, nos volvemos a ver, maestra, necesitamos volver a, nos necesitamos contar lo que nos pasa, porque vivir momentos de aislamiento y de enfermedad son momentos que te mueven la emoción, que te mueven el alma. Y empezaron a decir, ¿saben que es momento de unirnos? Es momento de ir a buscar a las otras, vamos a integrarlas nuevamente para volver a reunir al grupo. Lo curioso es que ellas empezaron a decir también, ¿sabes qué? Necesitamos ir en ayuda de todos aquellos también que nos requieren. ¿Por qué? Porque este momento fue crucial no solamente para el adulto mayor, fue crucial para jóvenes, para niños, para adultos. Y empezamos a trabajar la idea de ir a ayudar a los muchachos,
¿Por qué? Empezamos a escuchar sus historias y sus anécdotas. Muchos de ellos perdieron a sus padres, muchos perdieron la oportunidad de ir a la escuela por situaciones económicas, por situaciones de salud. Muchos de ellos también murieron. Y las lunas dijeron, es momento de abrazar no solamente a nosotras, es momento de abrazar a la comunidad, es momento de abrazar a los muchachos para que sepan que también estamos con ellos. Y ahí es cuando comienza la aventura. Es una aventura fantástica porque ellas son las que dicen, vamos a cuidar a la comunidad, vamos a nosotros y vamos a cuidar al otro. Y así empieza esta historia. Ellas empiezan a generar vínculos intergeneracionales, que es mi trabajo de investigación. Lo voy a contar como una historia, no como un proyecto de investigación. eh, Ellas empiezan a decir, vamos a acercarnos a los muchachos, vamos a trabajar con ellos. Los muchachos se animan y dicen, sí, vamos a trabajar. Curiosamente, en un principio pensaban ellos que iban a cuidar al adulto mayor o ayudarle. Y al revés, las adultas mayores ayudar al adulto mayor. Cuando empiezan a trabajar, cuando empiezan a dialogar en conjunto, ambos empiezan a platicar cuáles son sus sentires, cuáles son sus necesidades, qué requieren exactamente. Es cuando empezamos a visibilizar hacia dónde tenemos que movernos, ¿para qué? Para generar un plan de cuidado, que en ese momento no estaba planeado como tal, sino que estábamos haciendo comunidad para solventar las necesidades del COVID. De tal manera que cuando empiezan esos diálogos, y aquí voy a hacer una pequeña desviación, en muchos de los conversatorios, en las ponencias que muchas personas hacen, incluso del sector salud, hablan de atención centrada en la persona, pero sin la persona, que es lo que me da más curiosidad. Tenemos que acercarnos a ellos para saber cuáles son sus reales necesidades. Y de allí la importancia de la hermenéutica que nosotros desde el ámbito educativo estamos formulando para empezar a trabajar una metodología nueva de investigación. La hermenéutica se los explico así muy rápido porque vamos, no es el motivo de mi narrativa. Ok. ¿Por qué utilizamos la hermenéutica? Y aquí quiero agradecerles muchísimo a todo sobre todo a mi tutor y a mi asesor, que desde el área 5 de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Arturo Álvarez Balandra, ha tomado este proyecto como algo importante, ¿no? Como algo que es interesante de difundir al mundo. Gracias porque a partir de la hermenéutica también nos hemos dado cuenta que es necesario aprender a interpretarlos, comprenderlos, primero escucharnos a través de un diálogo profundo, si no, ¿cómo voy a saber qué requieres? Si no, ¿cómo se voy a saber cuál es tu necesidad hacia donde yo tengo que trabajar? Muchas veces, desafortunadamente, me he dado cuenta que muchos proyectos fallan porque llegan imponiendo cosas, enseñando cosas que no necesitamos. ¿Por qué? Porque no nos escucharon primero. La hermenéutica es arte y ciencia de poder interpretar. ¿Y por qué la interpretación en un ámbito educativo totalmente? Bien, recordemos que el ser humano es un ser de contradicción y de complejidad, como lo dijera Pascal. Por eso necesitamos comprender antes que, antes que solamente leer datos. ¿Qué pudimos leer? ¿Qué podíamos decir? ¿Qué podíamos abordar dentro de un proceso de pandemia? Si no era escuchar desde el corazón cuáles eran las cosas que realmente requerían. Y ahí es donde surge el proyecto maravilloso. Comunidad, claro, pero siempre y cuando primero te escuche y sepas a dónde quieres ir. Los muchachos empezaron entonces a decir, es momento de empezar a trabajar con el adulto mayor, pero ojo, no con una situación de cuidado extremo, sino primero quiero conocerte para poder atenderte. Y el adulto mayor también dijo, necesito conocerte para poder comprenderte y para poder ayudarte. Ahí es donde surge la magia de la comunidad. Los jóvenes empezaron a construir proyectos educativos para poder enseñarse a sí mismos cómo cuidar a un adulto mayor. ¿Qué era un adulto mayor? Se dieron cuenta que a pesar de que en sus casas había personas adultas mayores, ellos no sabían qué era una persona adulta mayor, cuáles eran sus necesidades afectivas, físicas, emocionales, y empezaron a construir talleres
de médicos para poder atenderlas. Y entonces se dieron cuenta de algo importante. Y creo que es algo que sí nos toca como educación mover hacia afuera y que podamos entender. Se dieron cuenta que nadie nos ha enseñado a envejecer. Nadie nos ha enseñado que nuestro proceso de vida va a requerir, bueno, más bien va a transitar por un deterioro paulatino y que no sabemos llegar ni cuidarnos. Ahí empieza la primera función de la educación, cómo cuidarte para que llegues a esa plenitud en la vejez. Adultos mayores se dieron cuenta que no sabían cómo cuidarse, tampoco sabían cómo cuidar a sus comunidades, a sus familias. Se dieron cuenta que tenían también que cuidar al que cuidaba, atender lo emocional, física, de cual hasta el apapacho cuenta. ¿Por qué? Necesito cuidarte también, porque eres la base para que yo esté también sano. Cuando empiezan a generarse estas narrativas, cuando empezamos a leernos de acuerdo a las propias necesidades que nosotros vamos descubriendo en nuestro contexto, lo que realmente necesitamos, lo que la comunidad nos puede dar, también los prejuicios y todo aquello que nos va formando y que nos puede impedir en algún momento llevar a cabo el cuidado para una persona, es cuando empezamos a construir esa línea de cuidado. Foucault decía, necesitamos ver primero también hacia nosotros, el autocuidado, para después ir a cuidar hacia al otro. Es necesario y es urgente, porque estamos en tiempos donde el individualismo, la rapidez, el ánimo de querer capital, de querer dinero, nos está separando como familias. Y si nos separamos como familias, ¿cómo nos vamos a cuidar? El cuidado es una necesidad desde la antropología. Si no hay quien cuide, no seríamos una sociedad, no hubiéramos sobrevivido. Si yo no hubiera tenido una mamá, una tía, un amigo, una familia que me cuidara, pues quizás ni siquiera estaría aquí platicándoles. Cuando vemos que el cuidado es fundamental en la vida de todos, de las familias, de toda la comunidad, entonces viraremos los ojos. ¿Para qué? Para autocuidarnos, aprender a cuidarnos, dialogar para no dejarnos solos en momentos tan agrios y tan ásperos como fueron la pandemia, en necesidades incluso políticas sociales, incluso de situaciones de desastres naturales. Necesitamos dialogar, entendernos para poder crear un plan conjunto y de comunidad para poder cuidarnos. Eso es más o menos mi proyecto, doctor. No, 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 espectacular. Y en lo que tú nos estás comunicando, hay mucha verdad que parecería como si estuvieras hablando, por ejemplo, de aquí de Puerto Rico, pero estoy seguro que se está replicando en muchos de los sitios donde van a estar escuchando el episodio, porque las condiciones prácticamente se replican. Las personas es lo que cambia, pero la situación está presente y dicen muchas cosas que son bien importantes y cada una de las cosas que estás diciendo, Inés, yo te diría que es un podcast diferente. Si lo fuéramos a desarrollar. Por ejemplo, la pandemia nos permitió el darnos cuenta que no conocíamos a las personas que vivían y que compartíamos en la misma casa. No conocíamos, a veces era porque no nos daban la oportunidad o a veces era porque nuestro mismo ritmo de trabajo nos exigía estar fuera de la casa. Y cuando viene el tiempo de pandemia descubrimos que estamos en esa misma casa y ahí descubrimos, mira, a mi abuelito le gusta cenar a tal hora o le gusta a desayunar a tal hora, a X hora se acuesta a tomarse una siestita. Entonces, nos permitió conocer esa parte que estábamos todo el tiempo ahí, pero que desconocíamos. Me gustaría que me ayudaras a entender algo, Inés. Cuando hablamos de esta parte de conversar, de dialogar, de comunicarnos. Muchas veces creemos que es lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que solamente alguien habla y otro escucha y viceversa. Pero verdaderamente ese diálogo, esa conversación, esa comunicación, ¿cómo se debe dar en nuestras comunidades?
Es un ejercicio complejo, porque muchos asoman que dialogar, lo acaba de decir usted, simplemente es platicar. Y no, es algo más profundo. Ya Paulo Freire decía, es una necesidad existencial, donde tenemos que encontrarnos uno al otro. ¿Y cómo encontrarnos? ¿Cómo hacerlo? Y lo más complejo, entre jóvenes y personas adultas mayores. Eso pareciera, de entrada se antoja imposible. Y lo comento porque dentro de incluso de nuestras propias comunidades nos hemos dado cuenta por la narrativa de los adultos mayores que es muy difícil que un joven se siente a platicar con un adulto mayor. La premura de la escuela, de los horarios, del trabajo, pues nos hacen andar a toda velocidad. Ese fue mi primer reto. ¿Cómo hacerle? Si a veces en familia no nos escuchamos, corremos, nos dimos, como usted lo planteó, y muy acertadamente, estamos alejados en nuestras propias casas. Nos damos cuenta que no puedo atender a mi mamá porque no sé realmente, a veces me doy cuenta que ni sus gustos sabía, ni los más mínimos detalles. En comunidad, pues mucho menos. Aquí el trabajo fue reunir a aquellas personas que realmente querían hacerlo. Aquí quisiera nombrar a un autor interesante que es George Gadamer, que habla del diálogo. El diálogo como una situación donde vamos a despojarnos de todo orgullo y con toda humildad vamos a hablar con el otro. ¿Qué me aqueja? ¿Qué tengo? Así ahora sí que un poquito desnudando el alma y diciendo con toda honestidad, necesito esto, padezco de esto, mi corazón me duele por esto. Creo que es la parte más compleja que hay que hacer. Aquí algo que nos ayudó y quiero compartirlo con todos. Es muy difícil a veces restablecer vínculos familiares rotos. ¿Qué nos ayudó en comunidad? Me di cuenta que cuando las personas no son familia, cuando somos totalmente desconocidos, pero estamos en un ambiente donde se favorece ¿cómo les diré? El secreto de confesión, vamos a decirlo así, donde sepan que con toda confianza pueden hablar y no se van a divulgar sus secretos, la gente empieza a hablar. Y cuando empiezas a hablar, es un proceso terapéutico. Yo no soy de formación psicóloga, pero como dijera Paul Ricoeur, que es otro de los grandes hermeneutas, necesitamos empezar a narrarnos. ¿Narrarnos para qué? Para poder comprender mi historia, perdonarme yo primero, posteriormente analizar qué es lo que estoy haciendo, dónde estoy situado y paso siguiente, reconstruir y transformar eso. ¿Y cómo lo hicimos? Intencionadamente con personas que no eran de mi familia. Y empezamos a conversar. ¿Qué me di cuenta? Los adultos mayores empezaron a hablar de sus secretos con ciertas personas jóvenes. Las personas jóvenes también empezaron a expresar qué era lo que sentían. No me escuchan en mi casa, no hay tiempo para mí. Mis papás trabajan todo el tiempo. Mis hermanos tampoco están. ¿Con quién puedo hablar? Este momento para mí es vital. ¿Por qué? Porque me estás escuchando. El adulto mayor es una historia similar. No te escucho, ¿por qué? Porque tienes mucho trabajo. No te interrumpo porque vas a la escuela. No te interrumpo porque tienes tu novia. ¿En qué momento nos vamos a hablar? Y creo que allí fue un perfecto, digamos, un lugar para practicar cómo podían conversar ellos con sus propias familias. A la vez de que íbamos trabajando este proyecto por sesiones, fue largo, el diálogo no se da simplemente a la primera, tenemos que irlo trabajando poco a poco, hasta que empiecen a tomar confianza y hasta que empiecen a develar esos secretos. Aquí el hecho de que haya un poco de afinidad, quizás problemas conjuntos. Hay muchas cosas que pueden compartir adultos mayores y jóvenes. Yo no lo creía, pero tienen problemas similares. Es cuando empiezan a decir, sabes, aquí estoy, te escucho, dime qué es lo que necesitas. Y es cuando empiezan a surgir los proyectos. Curiosamente, el adulto mayor, algunas de ellas dijeron, aprendí a platicar con un joven, cosa que nunca había hecho. Y el adulto mayor, aprendí a trabajar con un, o sea, viceversa, uno y otro.
no sabíamos platicar, nunca nos habían confrontado de esa manera. Incluso en este caso yo me pongo también como ejemplo. A mí me costaba mucho trabajo conversar con mi mamá y después de estas prácticas me ha sido más sencillo empezar a entablar una relación con ella. ¿Cuánto tiempo nos llevó? Aproximadamente 1 año y medio llevar a cabo estos conversatorios para concluir que necesitábamos platicar para primero con y al conocernos y empezar a platicar estaba el primer paso del cuidado. ¿Cuál era el primero? Entenderte, escucharte, valorarte como persona y saber tus necesidades. Y de ahí en adelante poder conocer qué era lo que teníamos que hacer por los otros, social, médicamente, culturalmente, ya se desgajaban una gran serie de situaciones en las que nosotros podíamos incidir. Y eso es lo maravilloso. El diálogo no es algo sencillo. El diálogo tiene que promoverse, tiene que incitarse. Y al final es bien bonito porque ya no necesitas ninguna indicación. Llegas y hablas con el corazón. Es una sugerencia. Muchos lo trabajan de otra manera, desde el punto de vista terapéutico. Yo lo estoy manejando desde un punto de vista educacional, pedagógico y hermenéutico. No, me parece que espectacular, de verdad. Todos los que están conectados, muchísimas gracias y dejen sus comentarios para luego estarlos discutiendo porque Inés, la información que nos está dando está súper interesante y es importante esa comunicación, esa interacción que muchas veces hablamos y pensamos, incluso hasta dentro de nuestros mismos prejuicios, nuestras mismas ideas, pensamos que no, que un adulto mayor va a hablar con un muchachito si no tienen mucha cosa que hablar y cuando interactúan se ocurre la magia, como está diciendo Inés. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Vayan dejando su comentario, deje su like, ponga el dedito hacia arriba para que el algoritmo nos siga viendo y lo comparta con más personas. Me gustaría también, Inés, cuando tú nos estás hablando, ya entendemos y sabemos que la actividad del cuidar es una actividad que no solamente requiere que la persona ponga su cuerpo, sino ponga su mente, ponga su espíritu, haga de todo para poder ofrecer ese cuidado, porque hay gente que cuida pero no cuida con el corazón y se siente y se nota y se percibe y otra gente que lo hace desde el corazón. Y esas personas tienen que tener cierto grado de protección. Entonces, me gustaría, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos transformar o cómo pudiéramos comenzar a desarrollar este movimiento colectivo en donde entendamos que el bienestar de cada uno de nosotros de manera individual puede significar ese bienestar colectivo? ¿Cómo podemos continuar o comenzar dando ese movimiento para esa transformación, Inés? A ver, aquí voy a aportar algo y vuelvo a decir, estoy hablando de las propias experiencias que he tenido con ambos colectivos. Y bueno, aquí surgen dos cosas importantes. Una, nos dimos cuenta que no nos conocíamos. Y cuando no conoces algo, pues no lo quieres. Pero ¿qué pasa cuando lo conoces? ¿Qué pasa cuando lo amas? Cuando conoces a las personas. Entonces es inevitable querer estar contigo. Y eso es un punto imponderable en una situación comunitaria. Creo que es necesario empezar a conocer. Lo que me encanta de los muchachos ahora, lo que me encanta de las adultas mayores es que al haber conectado esas historias de vida, el haber conectado la comunidad, al conocerte a ti, al verme en tus ojos, no me eres indiferente. Y entonces, cuando necesites algo, allí voy a estar. Ese es algo que fuimos trabajando en la experiencia. Pero ¿cómo la trabajamos? Van a decir, de la retórica se oye muy bonito, ¿no? Palabras al aire. Bien, voy a comentar dos experiencias interesantísimas. Hablamos mucho del adulto mayor. Últimamente se propone mucho en la situación del cuidado. Desafortunadamente muchos adultos mayores en estos tiempos no tienen quien los cuide. Estamos avanzando hacia comunidades solitarias, a individualismos completamente aislados, donde las familias se fueron, los hijos también se fueron, y hay adultos mayores en sus casas, voy a decirlos abandonados, se quedaron allí.
El tiempo, las circunstancias, ahí los dejaron. Vivimos en una comunidad vulnerable. Pensar aquí, bueno, voy a hablar en pesos mexicanos. Eh, Pensar en un cuidador para una persona adulta mayor, estamos hablando en un promedio entre de 1,400 y 1,800 pesos diarios. Imposible para alguien que tiene una pensión mínima. Imposible para pensar en una persona que todavía cuida o tiene una pareja que tiene alguna enfermedad. ¿Cómo hacerle entonces para poder cuidar a todos esos adultos mayores, a esto que se nos viene de una manera enorme, ¿no? Para años subsecuentes. Nos van a faltar las manos y nos va a faltar el dinero, muchísimo. ¿Qué es lo que estamos planeando ahora? Entre adultas mayores, ellas me dieron la respuesta, en pocas palabras. Me dijeron, a ver, maestra, los que me dicen maestra, nosotros podemos hacer algo por todas. Nosotras podemos cuidarnos entre todas. Tenemos que aprender a ser comunidad y que el día de mañana entre nosotras podemos cuidarnos. Adoro mi colectivo porque después de haber vivido esta experiencia nos dimos cuenta que el adulto mayor también es un actor importante dentro de esta situación de cuidado. Hemos vivido la muerte de algunos elementos de nuestro colectivo. Voy a decir la situación, no voy a decir nombres para salvaguardar la integridad de la identidad. Hace poco, la única cuidadora de una de nuestras adultas mayores murió de cáncer. Fue algo que nos impactó y dijimos, ¿qué va a suceder? Quizás fue esa prueba de fuego que nos estaban poniendo. Y me dio tanto gusto ver a un colectivo de adultas mayores que se volcaron sobre la adulta mayor que quedó, digamos, desprotegida. Se fueron a desayunar con ella, la están atendiendo, la están acompañando, van a traerla para que asista a sus reuniones, no la están descuidando y están al pendiente de ella. Eso es el inicio de un cuidado, y no solamente para ella en este momento, sino para todas las demás. Otro proyecto que estuvo naciendo, ¿saben qué? Empezamos a escuchar entre las adultas mayores, es que no hay nadie que nos acompañe a desayunar, y si no desayuno, tampoco como. Y ya cuando no comí se me olvidó y hasta la cena. Y hay días que no como, porque la soledad me pesa, la soledad no es linda, y yo no me gusta comer si no tengo compañía. Interesantísimo porque ahora los jueves nos reunimos a desayunar para cuidar y atender a las que no tienen con quién desayunar. Espero que este proyecto se extienda y me estoy dando cuenta que esas manos están allí, esas manos de querer ayudar, ese altruismo que quiere salir a flote como persona, es gratísimo verlo en el adulto mayor. Y más aún, ahorita hay un proyecto bien interesante de muchachos que están presentando situaciones de depresión y sabe quiénes alzaron la mano para ir a cuidarlos, las adultas mayores. Nosotros para poder, ¿qué tenemos que hacer? Instruirnos primero para el cuidado. Creo que ahí está, es una sugerencia, no estoy diciendo que sea la panacea, pero creo que integrar y creo que hacer conocer a las comunidades puede ser una alternativa, un paliativo ante una necesidad que viene hacia futuro. Creo en esto porque creo que lo estoy viviendo y lo estoy viviendo de primera mano con mis adultas mayores, que la verdad pues quiero felicitarlas, nos están escuchando, pero y sí quisiera ser válido y darles un reconocimiento, porque creo que cuando nosotros como profesionales, tanto de la salud, del trabajo social, de la medicina, nos sentemos a escuchar realmente sus necesidades, hasta él, y me dio curiosidad, es una anécdota que a mí me encanta. Yo solía darles la mano a toda adulta mayor que me encontraba, siempre les daba la mano, hasta que una me dijo, hija, no necesito que me cuides, de veras, yo todavía puedo hacerlo. Escúchame primero y después date cuenta de lo que realmente necesito. Cuando me dijo eso, me di cuenta que no me había dado cuenta que quizás yo estaba queriendo sobreproteger. Y allí también hay que aprender a escuchar al adulto mayor, al joven, a cualquiera que en ese momento requiera un cuidado o no lo quiera. Y eso también es para mí
autocuidado, no querer ponerme a hacer cosas que a lo mejor alguien no necesita. Entonces, cuando nos vamos entendiendo de esta manera, quizás podemos empezar a entendernos y ayudarnos entre todos. Sigo en mi proyecto de investigación. Espero, espero haberlo transmitido claro. No, no, pues seguro, seguro. Y yo creo que es importante para cada uno de nosotros y de nosotras que estamos eh, poniendo el granito de arena en las comunidades, en la forma en cómo se ve, en la forma como se comunica, en la forma en cómo se expresan. Y es importante verlo desde todos los ángulos. Y parte de ese cambio, parte de la construcción, parte de lograr continuar ese movimiento, también tiene que salir, como tú dices, Inés, de las personas, porque no va a funcionar de que desde afuera queramos hacer, pero si esa persona que tú nos estás compartiendo no expresa y no dice, me siento sola, me gustaría ir, me gustaría hacer, pues quizás nosotros nos quedamos desde el área de el supongo. Entonces empezamos a suponer cosas. Y yo supongo que Inés no quiere salir de la casa porque debe estar triste, porque tuvo una pérdida. Y yo supongo que no va a querer comer porque debe estar triste. Entonces, el hecho de que la misma persona exprese su sentimiento, que diga y que lo comunique, es parte esencial de que logremos ese cambio y que logremos lograr esa revolución, que es lo próximo que quiero lanzarte, que es cómo ese autocuidado va a construir o nos va a permitir desarrollar comunidades que sean más fuertes, que sean más resilientes y de alguna manera u otra que sean comunidades revolucionarias, como también lo expresamos, porque creemos que nuestros adultos mayores cuando lleguen a una edad, pues lo único que falta es ser la casa sin hacer nada más, que no sea que lo atienda. Entonces, ¿cómo esa resiliencia, cómo ese autocuidado puede ayudarnos en esa revolución de nuestras comunidades, Inés? Híjole, qué interesante pregunta, pero vuelvo a decirlo, a mí me encantó, bueno, lo que les platiqué de los jóvenes, para mí fue una revelación. Autocuidado. A la par que ellos empezaron a instruirse en un proyecto de primeros auxilios, aquí los llamamos en México, para cuidar al adulto mayor. Presión arterial, toma del azúcar, ¿cómo se llama? Cuidado del corazón, caídas. Ellos empezaron a dar cuenta que nada de esto sabían y que era necesario para ellos aprender todo esto para su propia vida, porque se tenían que cuidar, ya lo mencioné, ¿eh? Porque obviamente vamos a ser, somos los adultos mayores del futuro. Ellos me comentaron con gran acierto, maestra, es que ahorita yo lo puedo utilizar para cuidar a mi mamá, a mi abuelo, a mi tío, pero esto el día de mañana va a ser útil para mí. Si yo lo aprendo, no, nadie va a tener que cuidarme. Y eso va a hablar de una persona que también tenga salud, que tenga la inteligencia, el conocimiento para poder autoatenderse y poder atender a otros. Hay un dicho que dice que si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Y creo que es algo correcto. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Sabes qué? Al empezar a aprender de salud, empezaron a ver a sus compañeros. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que cuidarnos en esto. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que caminar. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que cuidar. Y empezaron a generar una transformación adentro de su colectivo. Cuidarse entre ellos. Hasta el hecho de decir, cuando salimos de las reuniones, háblame para preguntar si ya llegaste a tu casa. Eso también es un acto de cuidado. Y con pequeñas acciones es como vamos transformando el entorno. Y ahora nos hemos dado cuenta que los muchachos están utilizando eso en sus hogares, para ellos y para su familia. A ver, Ma,
Ya no le eches azúcar al agua porque nos va a hacer daño a futuro. A ver, mamá, te tienes que parar a caminar porque si no, esto nos va a costar a futuro. Interesante, o sea, es un cambio a través de la educación que se está logrando para cuidar. Y eso, creo yo, es una innovación o una revolución. Y en el adulto mayor, asumirlo como un agente de cambio, un agente que pueda transformar. ¿A qué me refiero? El adulto mayor que narre a través de su propia experiencia el por qué es necesario el educarse, el tener responsabilidad sobre ti mismo, sobre tu cuidado, y tercera y más importante, el cuidado sobre ti mismo. Cuídate tú, porque si te amas tú, si tú te quieres, se ve inmediatamente. Y si no te quieres y si no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar al otro? Y eso es una gran verdad que me han enseñado mis adultas mayores. Ahora yo me doy cuenta que la educación tiene ese gran compromiso. ¿Por qué? Tenemos la responsabilidad de generar esa conciencia positiva, cuidarnos, no como una situación de miedo o una obligación, sino una situación de vida, una situación que nos sirva para que en el futuro seamos sociedades más unidas, que estemos interesadas en el otro, pero no solo como una cuestión de cuidarte, sino una cuestión genuina para protegerte a ti porque te quiero, desde el corazón, favoreciendo tu dignidad. Eso es lo más importante. Y creo que hacer estos proyectos en pequeñas comunidades, quizás como hay un término que se llama epidemia social, que es pequeños cambios en pequeñas comunidades pueden impactar a otras. El ejemplo de unos pocos puede ser el impacto para otros. Si aquí funciona, y creo que sí, por eso estoy tratando de difundirlo, podemos hacerlo colectivo. Claro, con las características de cada comunidad, de cada lugar. ¿Por qué? Porque obviamente las personas, específicamente de la Ciudad de México, del pueblo de San Bartolomé Yalco, pues no van a ser iguales a las de otro lugar. Todas tenemos diferencias. Sin embargo, hay cosas que pueden funcionar en otras comunidades. Sí, no, completamente de acuerdo contigo porque es importante crear el movimiento y como te digo, se replica, estamos en diferentes países, pero las situaciones prácticamente son las mismas, entonces personalizamos, no es como una receta de cocina que le echo esto y le echo este ingrediente y el resultado va a ser este, sino que aprendemos, nos educamos y recibimos la información que tal vez me va a ayudar ante una situación X, yo diga, contra, yo me acuerdo que Inés dijo tal cosa que había sucedido en X comunidad y tal vez yo lo pueda establecer o tal vez yo lo pueda hacer. Como por ejemplo, acá Evelyn Valentín Inés nos está poniendo, aprendí a tomar los vitales y la importancia de hacerlo cuando fui cuidadora. Eso es un acto de protección, es un acto de autocuidado, es un acto de valentía, porque me atrevo. ¿Cuánta gente dice, no, es que yo no me atrevo a tomarle la muestra de sangre para darle el piquete para el azúcar, es que yo no me atrevo? Entonces, en los pequeñitos detalles está la grandeza. Y si cada uno de nosotros tomamos pequeñitas acciones, hacemos un montón y ese montón nos va a ayudar a crear más ruido. Y mientras más ruido creamos, vamos a llamar la atención, que es lo que al final de lo que queremos, llamar la atención y crear estos movimientos de que nuestros adultos mayores son personas, igualito que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras son personas que tienen sentimientos, que se vale que tengan, que se sientan tristes, que se sientan alegres, que se sientan enojados, porque se vale tener ese sentimiento. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Sigan dejando sus comentarios que estamos con Inés que nos está ayudando a entender este tema, que yo creo que la importancia desde la vivencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo leerlo y buscarlo en un libro y ir al capítulo número 3 que nos va a decir cómo podemos tener ese autocuidado, sino que tenemos la vivencia de que le estoy experimentando y estoy sabiendo cómo responder y lo estoy viendo al momento
de cómo cada una de nuestras comunidades responden. Lo próximo que te quiero preguntar, Inés, una vez que ya podemos identificar, una vez que podemos ver nuestras comunidades, una vez que podemos ir sabiendo y conociendo esa peculiaridad de estos grupos comunitarios, ¿qué estrategias de una forma concreta podemos hacer o podemos fomentar para continuar desarrollando esa cultura de ese cuidado colectivo? ¿Cómo podemos hacer que esa cultura de ese cuidado colectivo siga en aumento, invadiendo otras comunidades, Inés? Es una pregunta compleja. Crear una estrategia es muy difícil porque finalmente, como digo, como ya dije, necesitamos saber contexto, necesitamos saber personas, necesitamos saber muchas cosas. Sin embargo, creo que hay una base fundamental, el reconocimiento del otro, el querer al otro, es recuperarnos a través primero de saber quién eres, de ver quiénes somos, quién eres tú, qué necesitas, de vernos a los ojos, como dijera Paulo Freire, reflejarme en ti. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesito yo de ti? Hay que tener la humildad también de pensar que nosotros vamos a necesitar de otros en cualquier momento, porque a veces decimos, ¿en qué puedo ayudar? Pero siempre llega un momento en que nosotros tenemos que ser los que necesitemos ayuda. La dignidad de todo ser humano es la que nos ha de mover siempre. Pensar en el otro como hermano, como igual. Solamente en esa inteligencia nosotros podemos actuar. No porque me interese, no porque voy a ganar dinero o porque quiero tu cariño, sino porque me interesa que estés bien como ser humano. Entonces también hemos de recordar que los cuidados no se han de dar solamente en el aspecto físico o en el médico. El alma requiere cuidado, el que cuida hay que cuidarlo. Cuidar al que necesita cuidado, cuidar al que cuida, cuidar de las familias que están alrededor de aquel que requiere ser cuidado, cuidar a las comunidades. ¿Para qué? Para que al final del camino todos podamos ayudarnos. Quizás esta es mi primera fase de investigación. Difícil en un primer momento acercarme y preguntarte qué necesitas, qué quieres, pero creo que allí radica la importancia de empezar a trabajar. Mi estrategia es, ¿qué necesita mi comunidad? ¿Hacia dónde puede atender? En este caso, alguien como yo, que a veces pensé, yo desde mi propia individualidad, ¿qué puedo hacer por todos? No mucho, pero me di cuenta que cuando integro a mi comunidad, cuando sé que las adultas mayores también les interesa prácticamente lo mismo que yo, que es que sus comunidades estén bien, es entonces cuando trabajamos en colectivo. Pensemos siempre en comunidad, trabajemos siempre en comunidad, participemos de todo esto a la comunidad, porque cuando lo participamos, ellos revierten también las ideas y entonces se vuelve un trabajo que realmente tenga sentido. Me refiero a, es la voz de la comunidad la que está hablando y no la mía. No es la percepción de la comunidad y no la mía. Y solamente así trabajaremos sobre realidades concretas y no sobre proyectos que no tengan y no hagan ningún ruido en la comunidad. Eso es mi propuesta. Yo creo que en esa apuesta todos nos vamos a anotar, Inés, y vamos a estar colaborando en todo lo que podamos hacer porque es importante. Gracias a todos los que están conectados, que todo lo que está conectado, muchísimas gracias, que saquen este ratito de miércoles por la noche para estar compartiendo con nosotros este tema con Inés. Yo creo que significa mucho y también es parte del crecimiento de cada uno de nosotros y de nosotras en esta intención de poder colaborando y poniendo nuestro granito de arena en esta parte del cuidado y más, como dice Inés, aportar en esta importancia del autocuidado que muchas veces lo pasamos por desapercibido o lo pasamos por alto. Creemos que es importante yo darle la comida a la persona que estoy cuidando y luego, si tengo tiempo, ceno yo. Y es importante darle el medicamento a la persona que estoy cuidando y luego, si puedo, pues me tomo los medicamentos míos. Entonces yo creo que es importante esa interacción. ¿Cómo pudiéramos hacer un mensaje que sea de resumen, de invitación a las personas que
están escuchando el podcast y a los que los van a estar escuchando luego en las diferentes plataformas. ¿Cómo sería ese mensaje de cierre para cada una de las personas que van a estar escuchando el episodio? Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias y vuelvo a repetirlo. Lo que estoy narrando aquí, pues no es solo mío, es el trabajo de una comunidad completa, el corazón de una comunidad. ¿Cómo puedo cerrar? Háblense, aprécense, caminen, vean al vecino, pregunten por él, vuelvan a preguntar a su familia, a sus hermanos, ¿qué necesitan? La vida es tan rápida que hoy somos jóvenes y mañana ya envejecimos y no nos dimos cuenta. Creo que la parte del cuidado tendría que ser desde la cuna y hasta la tumba, empezando en un poquito de la idea de la UNESCO. ¿Por qué? No necesitamos a nosotros mismos, necesitamos a los demás. Si nos cuidamos entre nosotros, de veras con un amor fraterno. Sé que hay muchas problemáticas que pudieran envolvernos alrededor de nuestra vida. Sin embargo, hemos de pensar, construye solo, somos seres sociales. Y el hecho de que esté yo aquí es porque a alguien le interesó este trabajo que estamos haciendo, es porque a alguien quiso oír estas voces y eso también es cuidado, cuando empezamos a atendernos desde el alma, desde el corazón, desde saber quién eres, las cosas cambian. De veras de todo corazón, muchas gracias desde la Ciudad de México. Les agradecemos este espacio y que nos hayan escuchado. Estamos abiertos también, si requieren información, estamos a sus órdenes. Mil gracias, doctor. Mil gracias a todos. No, gracias a ti. ¿Cuál sería la página o la forma en que pueden conectarse contigo o con el colectivo, Inés? Todavía no tenemos redes sociales. Bueno, un poquito respetando la individualidad de mis adultas mayores, pero si gusta, bueno, por su medio le voy a hacer llegar, supongo que algún día abriremos una página, pero si no, de cualquier manera estoy a sus órdenes. Mi correo, bueno, se los puedo anotar en algún lado ahorita para que lo puedan difundir. Si no, de cualquier manera, los trabajos de publicación están en el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional y también los pueden encontrar en Google a través de mi nombre. Me buscan María Márquez Serna y aparecen las publicaciones donde aparecen todas las investigaciones y los trabajos que hemos avanzado en este respecto. Un placer y es un honor y es un privilegio tenerte y saber que se están trabajando desde ese anonimato, desde donde uno dice que no hace mucho ruido, pero desde ahí el trabajo es esencial para que crear las bases, crear las formas de que nuestros adultos mayores, nuestras comunidades, de que nuestras personas tengan esa visibilidad, esa voz y quitar los tabús y quitar los mitos y quitar las historias que muchas veces causan más ruido de lo que las personas como tú, Inés, hacen cada día esforzándose y las personas del colectivo hacen y con valentía se dan a conocer y levantan la mano a decir que estamos aquí, que también estamos existiendo y que queremos hacer cosas, porque pensamos que no, que esas cosas no pasan y sí pasan. En un mundo que nos empuja al individualismo, reconocer el poder del cuidado mutuo es un acto revolucionario. Aprender juntos a cuidarnos es más que una práctica, es una forma de resistencia, una construcción colectiva donde la empatía transforma vidas y fortalece lazos. Al cuidar y dejarnos cuidar, tejemos redes de apoyo que nos recuerdan que nadie debe enfrentar la vida en soledad, que una revolución de cuidado sigue creciendo, iluminando caminos y sembrando esperanza en cada comunidad que cada uno de nosotros nos encontramos. Ese movimiento, esa búsqueda, esa necesidad, ese compartir, ese comunicar, ese aprender, definitivamente que causa efecto y causa efecto
muy potentes. Voy a compartir por aquí el comentario de Raquel que dice, seamos conscientes de que somos en relación con los otros y nos necesitamos para crecer y hacernos personas maduras, responsables. Mil gracias por estas compartidas que nos dan luz en nuestro diario vivir. Un fuerte abrazo para todos y cada uno. Gracias, Signos Vitales, por iluminar nuestro camino en el cuidado propio y en el de nuestros adultos mayores. No, no, no. Gracias a ti, Raquel, y gracias a Inés que acepta y permite estar aquí con nosotros desde Signos Vitales. Y también, ya que estamos en esta parte de agradecer y reconocer, quiero agradecer a cada uno de los que se conectan en el canal de YouTube, porque ya sobrepasamos las 45,000 visualizaciones en el canal de YouTube. Así de verdad que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, porque como decimos, la intención es continuar creando estos movimientos para visibilizar a nuestros adultos mayores, a nuestras personas cuidadoras, en fin, entre otros. Sin nada más que decirle, agradeciendo a cada uno de ustedes, agradeciendo a Inés, esperando que te hayamos tratado bien y que quieras regresar, Inés. No, muchísimas gracias. Gracias a todos nuevamente por escucharnos y todo un honor estar con ustedes. Muchas No, gracias. gracias a ti. Así que todos pendientes, manténganse conectados. Si no están conectados al canal de YouTube, vaya y conéctese a las redes, a las plataformas de Signos Vitales Puerto Rico para que se continúen disfrutando de los diferentes episodios. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en el próximo episodio. Bye.